Eran las 11:23 de la noche del martes 10 de junio de 2026 cuando la carpeta aterrizó sobre el escritorio de Omar Hamid García Harfuch. No era un expediente ordinario. Era un mapa. Una analista de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, la agente Laura Mesa Solano, de 34 años, egresada del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y especialista en patrones de violencia dirigida contra comunicadores, había pasado 72 horas sin dormir para construirlo. Cruzó bases de datos, revisó videograbaciones, correlacionó fechas, municipios, nombres y rutas de desplazamiento. Y lo que encontró no era solo el caso de Roxana Guzmán. Era una secuencia. Primero, Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista de seguridad, asesinado en Poza Rica en enero de 2026. Días después, su pareja, Wendy Arantxa Portilla, 29 años, y la amiga de ella, Karime Montserrat Murrieta, reportadas desaparecidas tras asistir al funeral del comunicador. El 2 de junio de 2026, Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, arrancada de su propio hogar en Nanchital a las 9:47 de la noche. Y junto con ella, la brutal golpiza a su padre, Fernando Guzmán, de 68 años, quien intentó interponerse con su cuerpo. No eran hechos aislados, eran eslabones, cada uno más cerca de las familias, más cerca del entorno íntimo de los periodistas. No solo silenciaban al comunicador, iban por los que quedaban. ¿Quién podía haber coordinado algo así? ¿Qué estructura tenía el alcance, la inteligencia y la frialdad para ejecutar ese patrón en distintos municipios veracruzanos con semanas de diferencia y con perfiles de ejecutores tan distintos entre sí? Harfuch leyó el informe 3 veces. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo. Son estrategia formándose en tiempo real. Luego levantó el teléfono, y eso es lo que nadie vio venir. Los investigadores habían descubierto en esos videos, en esos teléfonos incautados, en esas fechas que se repetían con una precisión imposible de ser casual. Eso no era un secuestro aislado, era una firma metódica, escalofriante, dirigida a destruir no solo a quien informa, sino a todo lo que lo rodea, y esa firma lo cambiaba todo. Nanchital no aparece en los grandes mapas turísticos de México. Es un municipio pequeño del sur de Veracruz, pegado a la ribera del río Coatzacoalcos, donde el calor húmedo no abandona ni a las 3 de la madrugada, y el olor denso a petróleo crudo y tierra mojada impregna cada calle, cada banqueta, cada ventana entreabierta. Es territorio de trabajadores de la industria energética, de familias que han vivido entre los ductos de Pemex desde hace generaciones. Una comunidad donde todos se conocen por nombre, donde una puerta derrumbada a medianoche puede oírse desde 3 casas de distancia. Bien, es parte de Veracruz, el estado que encabeza, año tras año, todos los registros de violencia contra la prensa en México. Las cifras son brutales. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas registró 31 asesinatos y 4 desapariciones de comunicadores en la entidad entre 2005 y 2024. La organización Artículo 19 documentó que, desde el año 2000 y hasta finales de 2025, 32 periodistas permanecen desaparecidos en todo el país, con mayor concentración en Tamaulipas, Veracruz y Michoacán. En ese mismo periodo, 176 periodistas fueron asesinados en posible relación con su labor informativa. México, el segundo país más letal para la prensa en el mundo entero. Y Veracruz, la herida más profunda dentro de México. Están grabados en la memoria colectiva del gremio. Regina Martínez, corresponsal de Proceso, asesinada en Xalapa en 2012. Moisés Sánchez Cerezo, secuestrado y asesinado en Medellín de Bravo en 2015. Anabel Flores Salazar, sacada de su domicilio en Orizaba y localizada sin vida al día siguiente. Miguel Ángel López Velasco, asesinado junto a su familia en 2011. Yolanda Ordaz, Gregorio Jiménez, Víctor Manuel Báez Chino. Miguel Ángel Amaya Castillo, director de Pánuco Online, reportado como desaparecido en abril de 2025. Cada nombre era una advertencia que no fue escuchada. Pero lo que estaba ocurriendo en 2026 era diferente. Era una escalada. Era un método. Lo que vendría después fue aún más alarmante. Y nadie, hasta esa noche en que Harfuch abrió esa carpeta, lo había visto como lo que realmente era. Eran las 9:47 de la noche del 2 de junio de 2026. Eras de la colonia Primero de Mayo, en Nanchital, la oscuridad ya había cubierto las banquetas.
Los perros de los vecinos ladraron primero. Siempre ladran primero. Luego llegó el sonido. Un motor pesado frenando sobre el asfalto húmedo. Puertas de camioneta abriéndose de golpe, metálicas, secas. Pisadas rápidas y duras, botas militares golpeando el concreto en cadencia táctica. 6 pares de botas, quizás 7, y después, el estallido. La puerta del domicilio de Roxana Berenice Guzmán Ramírez se dio al tercer embate, no con una llave, no con una orden judicial, con la fuerza bruta de un grupo de hombres armados que la derribaron como si supieran exactamente dónde estaban, exactamente a quién buscaban y exactamente cuánto tiempo tenían para llevársela. Fernando Guzmán, 68 años, padre de la periodista, fue el primero en reaccionar. Se interpuso. Intentó frenarlos con su cuerpo, con sus brazos, con lo único que tenía. La voluntad desesperada de un padre protegiendo a su hija. Los agresores no dudaron, lo golpearon. Patadas al pecho que resonaron en el pasillo. Un golpe que lo dobló hacia el suelo de cerámica fría. Lo esposaron con fuerza brutal. Lo dejaron tirado, inmovilizado, incapaz de moverse, mientras el resto del grupo arrastraba a Roxana hacia el exterior. Quedaban segundos, segundos antes de que la camioneta sin placas desapareciera por la calle Valderas entre el rugido del motor acelerado. Segundos antes de que Fernando lograra liberarse de un lado y comenzara a gritar hacia la oscuridad. Segundos antes de que Veracruz entero se enterara de lo que había ocurrido. Pero una cámara de seguridad del vecino lo había captado todo. O casi todo. Grabación que circuló en minutos por los grupos de periodistas en WhatsApp y luego explotó en redes sociales, había un detalle que los analistas de la Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos detectaron antes que nadie. Uno de los agresores llevaba una chaqueta. No era cualquier prenda. Era similar, demasiado similar, a las utilizadas por una institución de seguridad del Estado. El detalle que nadie quería nombrar en voz alta. El detalle que lo cambiaría todo. La alerta llegó a la agente Laura Mesa Solano a las 7:14 de la mañana del 3 de junio. Un reporte de campo. La Asociación Mexicana de Periodistas Desplazados y Agredidos había publicado una nota técnica señalando la prenda del agresor. Una chamarra con corte institucional, de un color entre negro y gris táctico, con un parche en el hombro izquierdo que las cámaras no alcanzaban a definir con precisión. No era conclusivo, pero tampoco era coincidencia. Solano amplió el video cuadro a cuadro. 8 horas frente a la pantalla. El café enfriándose sin que lo tocara. Los ojos ardiendo bajo la luz de los monitores. Y entonces abrió otro archivo. El caso Ramírez Castro. Carlos Leonardo Ramírez Castro, periodista de seguridad en Poza Rica, asesinado en enero de 2026 tras denunciar amenazas previas. Caso documentado. Condenas internacionales. Investigación abierta. Y después, Wendy Arancha Portilla, 29 años, pareja sentimental del periodista asesinado, y Karime Montserrat Murrieta, su amiga de la infancia. Ambas habían asistido al funeral de Carlos. Ambas desaparecieron días después. Mesa Solano trazó las fechas sobre un mapa físico extendido en su escritorio. Asesinato del comunicador, días de espera, desaparición de su entorno más cercano. Lo mismo con Roxana, secuestro de la directora del portal. Y luego, en uno de los dispositivos incautados en los días subsiguientes, una comunicación interceptada que contenía, entre códigos y abreviaturas, una referencia que nadie había atado aún a este hilo. La frase «las acompañantes», no un nombre, una categoría, un objetivo predefinido. No estaban yendo tras periodistas solamente, estaban yendo tras todos los que vivían junto a ellos, los que los conocían, los que podían hablar, los que podían llorar en público y despertar conciencias. Pero lo más perturbador no era el patrón en sí mismo, era su precisión. Alguien lo había diseñado con inteligencia previa. Alguien con acceso a información sobre los movimientos cotidianos de estos comunicadores, sobre sus relaciones personales, sobre sus domicilios exactos. ¿Cuántos casos más en Veracruz seguían este mismo patrón, sin haber sido reconocidos como lo que realmente eran? Lo que las autoridades descubrieron en esas bases de datos cruzadas heló la sangre de todos. A 312 kilómetros al norte de Nanchital, en Poza Rica, una mujer de 57 años llamada Socorro Portilla no había dormido bien desde enero, desde que su hija Wendy desapareció. Wendy Arancha tenía 29 años, era maestra de primaria en el turno matutino de la escuela Lázaro Cárdenas de Poza Rica. Llegaba los viernes con fruta del mercado y se quedaba a cenar. Le gustaba el café con canela. Había conocido a Carlos Ramírez Castro en una manifestación de periodistas en 2023
y lo amó con la certeza silenciosa de quienes no necesitan explicarse nada. Cuando lo mataron, Wendy fue al funeral. Por supuesto que fue. Eso fue lo último que hizo en libertad. Me dijo que volvía esa misma noche, recordó Socorro, con las manos apretadas sobre la falda, sin levantar los ojos del suelo. Que solo iba a ir un momento, a despedirse, a decirle adiós. Wendy nunca regresó. Madre no entendía qué significaba líneas de investigación. No entendía de operativos. Solo sabía que su hija dormía con la ventana abierta porque le gustaba el olor a lluvia y que alguien se la había llevado por haber querido a un periodista que decía la verdad. Y en Coatzacoalcos, frente al Centro de Convenciones de Astilleros de Marina, el 5 de junio de 2026 a las 10:40 de la mañana, otra madre esperaba su turno entre la multitud. Griselda Ramírez, 58 años, madre de Roxana, logró acercarse al final de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se tomó de los brazos de la mandataria. Le habló con la voz rota por 3 días de silencio oficial. «Que no me desespere», relató Griselda después, con los ojos todavía húmedos. «Que va a aparecer. Que el secretario García Harfuch ya estaba revisando el caso personalmente». «Gracias, gracias», fue todo lo que Griselda pudo responder. Las dos madres esperaban respuestas desde extremos distintos del estado, a cientos de kilómetros de ahí, dentro de las oficinas de la Policía Ministerial de Veracruz. Los relojes ya marcaban menos de 24 horas para los primeros operativos. Los cateos comenzaron en silencio. Eran las 5:47 de la madrugada del viernes 6 de junio de 2026, cuando los primeros elementos de la Policía Ministerial de Veracruz ejecutaron las entradas coordinadas en 3 municipios del sur del estado: Nanchital, Moloacán e Ixhuatlán del sureste. No hubo comunicado previo, no hubo filtración. El sonido de los vehículos oficiales desplazándose en la oscuridad previa al amanecer era lo único que anunciaba lo que venía. Para las 6:30, 6 personas estaban esposadas. Sus perfiles no encajaban con el imaginario habitual del crimen organizado. 2 de los detenidos eran trabajadores activos de Petróleos Mexicanos. Otro era abogado de profesión, con despacho registrado en Coatzacoalcos. Un cuarto era empleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, el COBAEB, adscrito al plantel de Ixhuatlán del sureste. Los otros 2, cuyas identidades no fueron precisadas por las autoridades al cierre de las primeras jornadas, fueron trasladados junto con los demás al Centro Integral de Justicia de Coatzacoalcos. Los datos de prueba presentados ante el juez de control eran 3. Análisis de videograbaciones, testimonios y geolocalización de dispositivos móviles. Ese tercer elemento era el más devastador. De al menos 4 de los detenidos registraban posicionamiento en la zona de la colonia 1 de Mayo de Nanchital, en las horas previas y posteriores al secuestro del 2 de junio. Y uno de los dispositivos, un aparato de número prepagado sin nombre registrado, contenía en su historial de comunicaciones un mensaje con referencia directa a la dirección de la calle Valderas. Pero lo más escalofriante no era que los teléfonos los ubicaran en la escena. Era la cadena de contactos que precedía esa comunicación. Números que los analistas de la SSPC Federal ya tenían registrados en otros expedientes activos. Conexiones que apuntaban hacia una red de coordinación con ramificaciones que el expediente, en ese momento, aún no terminaba de definir. Ana Itzel Contreras, esposa de uno de los detenidos, describió la madrugada del cateo con voz temblando de furia. «Nos agreden, nos golpean, no nos dicen nada y se los llevan. Me amenazan, me apuntan con armas. Eran estatales y ministeriales». Sus palabras y las de otros familiares alimentaron una narrativa de irregularidades que circuló en medios locales desde el mismo día. La Fiscalía de Veracruz no publicó comunicado oficial ese día, ni la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pero lo que los teléfonos incautados revelaban sobre quién había contactado a los detenidos y desde qué nivel, no era algo que pudiera resolverse desde una fiscalía estatal. Era algo que requería una respuesta federal directa. La carpeta de inteligencia llegó a manos de Omar Hamid García Harfuch a las 11:23 de la noche del martes 10 de junio, como quedó asentado en el registro interno de la SSPC Federal, y ha preparado la agente Mesa Solano. 72 horas de trabajo. 4 pantallas encendidas de forma simultánea. Un mapa físico con marcadores rojos en 9 municipios del sur de Veracruz. Harfuch leyó el expediente completo en silencio. Hubo una pausa. Quienes conocen a Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo.
Son estrategia formándose en tiempo real. Esto no fue un secuestro aislado, dijo finalmente, con la voz baja y precisa que no admite réplica. Fue el tercer eslabón de una cadena, y vamos a cortar esa cadena desde la raíz. Acciones de la SSPC en Ciudad de México, se activó de inmediato la Operación Silencio Roto, una directiva de coordinación federal que integró, en menos de 4 horas, a la Guardia Nacional con 180 efectivos desplegados en el sur de Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Federal Ministerial y las corporaciones estatales de Veracruz. El objetivo operativo era uno: establecer la identidad completa de todos los participantes en el patrón de violencia contra comunicadores y sus entornos en la región, con exploración obligatoria de posibles vínculos institucionales. Harfuch ordenó también un análisis forense de imagen de las grabaciones del 2 de junio. Quería saber el origen exacto de esa chaqueta táctica, la institución emisora, el lote de fabricación, el número de serie si las imágenes lo permitían obtener. Quiero cada nombre, cada línea, cada contacto, todo, ordenó ante el equipo de coordinación interinstitucional. Coordinen con la Fiscalía de Veracruz. ¿Esto se hace limpio o no se hace? Pero Harfuch sabía algo más que aún no había dicho en público. Roxana Guzmán no era el objetivo final de quienes habían diseñado este patrón. Era el mensaje. El mensaje dirigido a cada periodista en Veracruz que aún se atreviera a reportar sobre seguridad, sobre crimen, sobre los nombres que no se deben nombrar. Si hay alguien con credencial del Estado involucrado en esto, declaró con una calma que cortaba el aire, también lo vamos a exhibir. No vamos a proteger a nadie. La operación Silencio Roto no era un operativo de búsqueda. Era una declaración. El Estado había descubierto el método y no iba a dejar que se repitiera. Nidos puestos a disposición del juez de control en Coatzacoalcos. 180 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en el sur de Veracruz. Operativos activos en Nanchital, Moloacán y Cuichapa. Análisis forense en curso sobre 7 dispositivos móviles y 4 videograbaciones vinculadas al secuestro del 2 de junio. Ese era el balance material a la medianoche del 10 de junio de 2026. Pero los números no contaban todo. En los municipios del sur de Veracruz, los reporteros locales que cubrían seguridad y crimen comenzaron a modificar sus rutinas desde que circuló la noticia de las detenciones. Algunos cambiaron sus horarios de trabajo. Otros dejaron de publicar en tiempo real. No era resignación. Era adaptación forzada al miedo que se había instalado como un ruido de fondo permanente en la vida del gremio veracruzano. Ejecutó el secuestro de Roxana Guzmán. No había sido desarticulada, solo parcialmente expuesta. Según los reportes de inteligencia que manejaba la SSPC, los operadores que no fueron detenidos en los cateos del 6 de junio habían enmudecido sus comunicaciones. Guardaban silencio. Esperaban. Eso no era derrota, era reorganización. Las organizaciones Artículo 19 y CIMAC, que habían documentado el caso desde el primer día, reiteraron que la localización de Roxana Guzmán seguía siendo la prioridad urgente. La gobernadora Rocío Nale García confirmó que las investigaciones continuaban activas con múltiples líneas paralelas. La presidenta Sheinbaum había prometido a la madre de Roxana que el caso era seguido al más alto nivel. Nadie se atrevía a cantar victoria, porque una red que opera en el sur de Veracruz, con trabajadores de Pemex, abogados, empleados de instituciones educativas y posibles vínculos con uniformes de seguridad, no desaparece con 6 arrestos. Se repliega, observa. Y cuando percibe que el foco se mueve, vuelve a moverse ella también. Por eso la pregunta seguía flotando en el aire, incómoda, sin respuesta oficial. ¿Dónde estaba Roxana? Esa noche, en la calle Valderas de la colonia Primero de Mayo, la puerta de la casa de los Guzmán mostraba las marcas. El marco había sido reparado con urgencia, clavado con lo que había a mano. Pero las señales permanecían. La astilla en la madera del umbral, el polvo de yeso que nadie había terminado de barrer del suelo de la entrada, la ranura donde el cerrojo había cedido bajo la fuerza de los hombres que irrumpieron a las 9:47 de la noche del 2 de junio. Fernando Guzmán, 68 años, se sentaba cada tarde frente a esa puerta, no por vigilancia, por inercia, por el instinto de un padre que sigue esperando que su hija entre por ahí, con el bolso al hombro y el teléfono en la mano, como siempre lo hacía. 9 días. 10. Él contaba sin querer. Su mujer Griselda había regresado de Coatzacoalcos con las palabras de la presidenta como único consuelo. Va a aparecer. Las repetía en voz baja,
como una oración que se aferra al aire aunque la fe flaquee en las noches largas. A 850 kilómetros de Nanchital, en Ciudad de México, una reportera de seguridad que prefirió no dar su nombre, apagó su teléfono antes de acostarse esa misma noche. Era un hábito nuevo, un hábito que había adquirido en los últimos meses, desde que las noticias de Veracruz cambiaron de forma. Desde que dejaron de reportar solo periodistas muertos para empezar a reportar parejas desaparecidas, madres buscadas, amigas que habían ido a un funeral y nunca regresaron. Solo el que escribe, dijo en voz muy baja, casi para sí misma. Ahora es todo lo que te rodea. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era también la más simple y la más devastadora. Si atacar a periodistas no había silenciado a la prensa veracruzana en 25 años de violencia sistemática, ¿qué esperaban lograr yendo ahora por sus familias? La respuesta era más oscura de lo que parecía. No buscaban callar noticias. Buscaban vaciar el entorno humano de quienes informan, arrancar las raíces que los sostienen, convertir el periodismo en una condena no solo para quien lo ejerce, sino para todos los que lo aman. Esto no fue un caso aislado. Fue un patrón. Fue una declaración de guerra contra el tejido humano, que hace posible que alguien se siente frente a una cámara y diga la verdad. Hoy el Estado respondió con una operación, con 6 detenidos, con 180 efectivos en el sur de Veracruz. Mañana tendrá que responder otra vez. Se defiende hoy en Veracruz, no se protege con un solo operativo. Se defiende todos los días, o se pierde para siempre. Y mientras nadie responda por las voces que han apagado, seguirán apagando más, una a una, hasta que no quede ninguna.